Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 1. El Guardián del Unitario. Paul B. Thompson y Tanya R. Carter. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2024. Décima cuarta parte. (31) Oro Viejo. La segunda travesía del Señor de las Nubes fue muy diferente a la primera, aquella, con el incesante ronroneo del motor y el poderoso tremolar de las alas había dado a los que iban a bordo una sensación de actividad, la de recorrer un trayecto. La actual moción silente propiciada por la bolsa de gas había creado un ambiente de letargo que se propagó a todos los miembros del grupo. Había poco que hacer en lo que se refería al gobierno de la nave y, cuantos menos cometidos se presentaban, tanto más crecía la abulia. Además, los gnomos empezaron a pelearse. Antes intercambiaban observaciones sarcásticas o suaves golpes de vez en cuando, y a los pocos segundos los habían olvidado y ninguno les daba importancia. Pero ahora, encerrados en el desmantelado casco del Señor de las Nubes, el talante, noble por naturaleza, de los hombrecillos, se había perdido. Bramante y Remiendos tuvieron un altercado por la forma correcta de almacenar la pequeña reserva de cordaje que les quedaba. Carcoma perdió de manera paulatina su extraordinaria capacidad auditiva hasta recobrar un nivel normal y Chispa le hablaba a gritos todo el tiempo. Argos gritaba a Chispa por haber gritado a Carcoma. Alerón sostuvo un combate con Trinos y, horas después, todavía eran perceptibles las marcas rojas de las bofetadas en las mejillas de ambos. Y Pluvio, el pobre y sensible Pluvio, se acurrucó en un oscuro rincón y se puso a llorar. Tartajo fue en busca de Stun. Las cosas se están poniendo muy feas. Mis colegas se comportan como una banda de enanos gully. Están aburridos, ¿no te? Tienen que realizar ninguna empresa importante, como derribar un obelisco. ¿Qué puedo hacer? Se interesó el caballero. Tendremos que encargarles algún cometido, algo que distraiga sus mentes de esta lenta travesía. ¿Qué clase de cometido? Quizás Argos podría dirigir la confección de una relación con las estrellas, que les pongan nombres. No traería más que discusiones. Podríamos hacer una hornada de panecillos. No queda harina, le recordó Stun. ¿Se te ocurre algo más? Bueno, podrías enfermarte de gravedad. Oh, no. Tus buenos colegas son capaces de cortarme en trozos para descubrir qué es lo que me pasa. ¿Algo más? Los hombros del gnomo se hundieron en un gesto de derrota. Era mi última idea. Es serio, pensó Strun. Jamás había oído que un gnomo se quedara sin ideas. El caballero se atusó el bigote y propuso. Quizás haya un modo de conseguir que la nave se mueva más rápido. Sin motor. Los barcos que surcan los mares tampoco lo tienen. ¿Cómo lo hacen? Déjame pensar. Tartajo apoyó la barbilla en los puños y frunció el entrecejo. Con remos, velas, animales que los arrastran desde la orilla, magia. En este punto el gnomo intercambió una mirada desaprobadora con el caballero. Con ruedas de paletas accionadas por fuerza muscular, remolcados por ballenas o
serpientes marinas. Las azules pupilas del gnomo se iluminaron. Discúlpame, pero he de conferenciar con mis colegas. Estupendo. Sturm siguió con la mirada a Tartajo, que se alejaba a toda prisa con brincos de alegría. Al poco tiempo, de la cubierta inferior llegaron unos vítores generalizados. Los porrazos y los crujidos confirmaron de manera definitiva que la desusada indolencia de los gnomos había llegado a su fin. El caballero sonrió y buscó a Kitiara. La mujer no estaba en el comedor, entonces, Sturm se dirigió a la cubierta inferior. Al pasar frente al umbral, ahora sin la puerta, del camarote de proa, vio que los gnomos se habían reunido allí. Chispa y Alerón dibujaban como locos sobre los tablones del suelo. No. Tenéis que incrementar el grado del arco, en relación con el ángulo de incidencia, indicaba Argos. Lo que hay que oír. Hasta un tonto sabe que se debe disminuir la superficie planar, rebatió Chispa, con un golpe de su pequeño puño sobre las tablas. Sí, un tonto, sí. Sturm se alejó del camarote. Los gnomos se sentían de nuevo felices. Descendió por la corta escalera hasta la bodega. La temperatura allí abajo era glacial, el delgado parche apenas impedía que entrara el aire pero no el frío. Encontró a Kitiara en un rincón, sentada en una de las robustas cuadernas. La mujer estaba bebiendo de su frasco de agua. «Pareces cómoda», le dijo. «Oh, lo estoy. ¿Te apetece un trago?» Sturm tomó la botella que le ofrecía y la llevó a sus labios, pero antes de beber, percibió el aroma dulzón de vino. ¿De dónde lo has sacado? Cupelix me lo dio. Es vino de Ergot. El caballero tragó una pequeña cantidad. El caldo tenía un sabor dulce, pero al bajarle por la garganta lo abrazó. Se puso rojo y Kitiara rió y le hizo burla. Es engañoso, ¿verdad? Al principio parece almíbar y luego te cosea como una mula a la que le ha picado una avispa, explicó. Creí que preferías la cerveza, comentó él, al tiempo que le devolvía el frasco. Kitiara echó otro trago antes de responder. La cerveza es para los buenos ratos, las buenas comidas y la buena compañía. El vino dulce de Ergot es para los momentos melancólicos, la soledad y los funerales. No deberías sentirte melancólica. Por fin, volvemos a casa. Sturm se agachó en cuclillas frente a ella y Kitiara se recostó en la combada cuaderna. A veces envidio tu conformidad, pero en otros momentos me revienta. Cerró los ojos y preguntó de manera inesperada. ¿Te has preguntado alguna vez cómo será el resto de tu vida? Solo en un sentido básico. Una faceta de la caballería es la aceptación del destino que te haya sido asignado por los dioses. Yo jamás podría pensar así. Quiero ser la artífice de mi futuro. Por ese motivo, me hacen tanto daño las oportunidades perdidas. Tenía fuerza y ahora está desapareciendo. Tenía un dragón como aliado, y también lo he perdido. ¿Y Tanis? Ella le clavó una fría mirada. Sí, maldita sea tu sinceridad. También perdí a Tanis. Y a mi padre. Kitiara hizo dar vueltas la botella, ya casi vacía. Estoy harta. Haré una promesa, Sturm, y tú serás mi testigo. De hoy en adelante, razonaré, reflexionaré, planearé y calcularé. Todo cuanto sirva para alcanzar mi propósito será bueno, y aquello que lo dificulte, será malo. No confiaré en nadie, excepto en mí misma, no compartiré nada con nadie, excepto con mis más leales camaradas de armas. Seré la regente de mi propio reino, dijo y se palmeó la pierna, y no temeré a nada, salvo al fracaso. Kit volvió el rostro hacia Sturm. Su mirada estaba ofuscada. ¿Qué te parece mi resolución? Has bebido demasiado. Él se levantó, dispuesto a marcharse, pero la mujer lo llamó. Hace frío aquí, protestó quejosa. Entonces, ven al camarote.
Kitiara levantó los brazos y trató de izarse. No se había incorporado gran cosa cuando se hundió de nuevo en la cuaderna. Será mejor que no lo intentes. Ven aquí, dijo a Strun. Se acercó y la mujer lo agarró por la manga. Aún le restaban fuerzas suficientes para tirar del hombre y hacerle que se sentara junto a ella. Storm quiso protestar, pero Kit lo empujó contra la cuaderna y se acurrucó a su lado. Quédate aquí un poquito, dijo, con los ojos cerrados, para darme calor. Storm se encontró tumbado y sin poder moverse en la parte más gélida de la nave, con Kitiara acurrucada bajo su brazo izquierdo. Poco a poco, la respiración de la mujer se hizo lenta y regular. Él estudió el rostro que asomaba bajo las pieles de la capucha. El cutis había perdido bastante su habitual bronceado en las últimas semanas. Las oscuras pestañas y los negros rizos parecían fuera de lugar en una guerrera tan ruda. Sus labios estaban algo entreabiertos y su aliento olía a vino dulce. Unas horas más tarde, en lo que antes era el comedor, los gnomos les presentaron su gran diseño para mejorar la velocidad del Señor de las Nubes. Trinos había diseñado todo el plan con tiza y trozos de carbón a todo lo ancho de una pared. Storm se sentó en el suelo y se dispuso a escuchar con atención. Kit estaba de pie, apoyada en la pared, bastante apartada de él, tenía el gesto tenso, los labios prietos. Al parecer, la resaca le había agriado el humor. Alerón inició su disertación. Como veréis, nuestro plan se basa en equipar al Señor de las Nubes con unas velas que se acoplarán a ambos lados de la bolsa de gas. Eso, y desplazar el exceso de peso hacia la proa para inclinar el casco, incrementará nuestra velocidad ¿En cuánto lo calculaste, Argos? El astrónomo repasó las anotaciones garabateadas en el puño de su camisa. Un 60%, o lo que es lo mismo, unos 12 nudos, explicó. ¿Con qué fabricaréis las velas?, inquirió Strun. Con las ropas que reunamos. Tú y Kitiara contribuiréis también con todo cuanto podáis. Ejem. Bien, si no tenéis más preguntas. ¿Y qué me decís de los mástiles, las vergas y las jarcias?, interrumpió el caballero. Carcoma levantó la mano y Alerón tomó asiento. El carpintero explicó con cierta jactancia. Yo encontré una solución a ese problema. Con escoplos y cepillos, cortaremos los baos y la batayola en fragmentos largos. Luego, atados con cuerdas, harán las veces de vergas. Déjame que les diga lo de las jarcias, pidió Bramante. Pero yo también sé cómo se harán, protestó Carcoma. Deja a Bramante que lo explique, ordenó Remiendos. El carpintero se dejó caer en el suelo con un gruñido. Vamos, empieza de una vez, apremió Alerón. Estúpido sabelotodo, musitó entre dientes Carcoma. Se pueden trenzar en cualquier grosor de cabo que sea preciso. El cordelero subrayó sus palabras con un chasquido de dedos y después regresó a su sitio. Solo Remiendos aplaudió tras el breve informe. Storm se incorporó. ¿Manos a la obra?, propuso. Formaron el círculo de costura en el comedor de la nave. En el centro, creció con rapidez un considerable montón de prendas de vestir alrededor del cual todos tomaron asiento. No resultó una tarea fácil. Storm no sabía coser y Kitiara se negó en redondo a hacerlo. La guerrera limitó su colaboración a cortar con una daga las costuras de las ropas heridas. De todos los gnomos, solo Bramante y Remiendos, lo que no era de extrañar, se mostraron expertos con las agujas. De hecho, su maestría era tal, que también cosieron a la vela las ropas que llevaban puestas. Más tarde, debieron cortar todas las costuras para recuperarlas. Después de hacer una breve pausa para comer y descansar un poco, reanudaron el trabajo. Unas cuantas horas después, era difícil calcular el tiempo en la noche perpetua, las endebles velas confeccionadas con retales quedaron terminadas. Carcoma y Chispa, entre tanto, habían cortado unas cuantas vergas de los baos más grandes de la nave.
Había llegado el momento de aparejar al Señor de las Nubes para la navegación. Ataron al aparejo de la bolsa de gas los extremos de las vergas, entre las que desplegaron las velas, que no eran más que simples rectángulos que excedían de sobras la batayola de cubierta. Una vez colocadas, la nave viró con lentitud hacia un nuevo rumbo. Por lo común, los barcos tenían timón, pero ese no era el caso del Señor de las Nubes. ¿Cómo dirigiremos este cacharro?, preguntó Kitiara. Hay que orientar las velas, respondió Sturm. El caballero estaba muy animado al ver que el aire hinchaba el estrafalario velamen de parches. Entre todos, amontonaron los enseres y equipaje que les restaban en la parte delantera de la nave y ésta comenzó a desplazarse con renovado brío. Resultaba claramente perceptible el soplo del viento en la cubierta y la embarcación inició un pronunciado vaivén que recordaba el movimiento de un caballito de balancín. El semblante de Kitiara adquirió un tono verdoso. El aparejo crujía y se tensaba. Las estrellas y las lunas surcaron la bóveda celeste a una velocidad cada vez más incrementada. En lontananza surgieron unos cúmulos de nubes. Al cabo de un tiempo, la nave se zambulló en un banco de niebla vaporosa y húmeda que, al entrar en contacto con la embarcación, derritió la capa de hielo que velaba los cristales de ventanales y portillas. Los pisos de la cubierta se tornaron peligrosamente resbaladizos. Sin embargo, no tardaron mucho en atravesar las nubes y, cuando salieron del albó muro, apareció ante sus extasiados ojos una magnífica perspectiva, el refulgente orbe azul de KRYNN, un ingrávido oropel de plata y cristal suspendido en el espacio, frente a ellos. A aquella distancia, su apariencia tan frágil y pequeña semejaba a una canica de vidrio en la mano de un niño. Nuevos bancos de nubes se alzaron alrededor de la nave, aunque la tripulación del Señor de las Nubes los esquivó con maniobras de las velas. En algunos de los cúmulos restallaba el fugaz destello de los relámpagos. Pluvio los contempló anhelante, hacía meses que no había experimentado un fenómeno meteorológico natural. A diferencia de Kitiara, el gnomo estaba loco de alegría por haber perdido su don. Caminar a todas horas envuelto en una tormenta era algo que no le deseaba a nadie, había declarado el buen Pluvio. Un suceso peculiar se produjo mientras cruzaban con precaución por el laberinto de nubes y relámpagos. Los debilitados ecos del trueno retumbaron en el aire, pero, entremezclado con los últimos retazos de las agonizantes detonaciones, Sturm percibió otro sonido, un distante clamor, como una llamada de trompetas. ¿Has oído?, le preguntó a Chispa, que se encontraba junto a él. No. ¿Qué? El sonido se repitió, más claro y cercano. Ahí está de nuevo, exclamó el caballero. ¡Qué extraño! Parece antes de que el gnomo pudiera acabar la frase, un ánade silvestre, verde y dorado, se precipitó contra la vela. Un pato, barbotó Chispa. El ánade tenía un tamaño considerable y su impacto medio arrancó de los finos palos la frágil vela. El animal se enredó en el aparejo y cayó a los pies del gnomo. Hemos cazado un pato al vuelo, gritó alborozado. ¿Qué ha dicho?, preguntó Bramante. Ha dicho que nos echemos al suelo, dijo Remiendos, ya tumbado boca abajo sobre la cubierta. No, Porreorx, ha atrapado un pato, exclamó Alerón. Chispa levantó los pliegues de la vela y el ánade asomó la cabeza. Sus pupilas negras, como cuentas de vidrio, observaron con total hostilidad a la tripulación del Señor de las Nubes. ¿De dónde habrá salido?, se preguntó Pluvio. ¿De dónde va a ser? De un huevo, cabeza hueca, replicó Carcoma. Agarradlo, intervino Kitiara. Los patos son un plato sabroso. Al igual que ellos habían perdido sus dones al alejarse de la influencia del Unitari, así había ocurrido también con las plantas, que ya no tenían su habitual variedad de sabores y su textura era correosa y su sabor insípido. A la guerrera se le hizo la boca agua al pensar en el pato asado, dorado, crujiente. No es mucho para 11.
Si hubiesen sido más, dijo Sturm. Patos a la vista. Voceó bramante. Por estribor se perfilaba una mancha oscura contra el gris de las nubes, una bandada de ánades. «Hay que esquivarlos», gritó el caballero. «Si chocan contra nosotros, nos destrozarán». Los gnomos se abalanzaron hacia el aparejo y arriaron con precipitación la vela de babor. La nave se escoró y eludió a la bandada, pese a que se meció con violencia bajo la bolsa de gas, como un péndulo. Varios ánades se estrellaron contra el casco y salieron rebotados, otros sobrevolaron la cubierta en medio de escandalosos chillidos. Viraron, revolotearon y, presas del pánico, se golpearon contra los costados del puente de mando. Por suerte, ninguno se estrelló contra las alas ni la bolsa de gas. «Es absurdo», opinó Kitiara. «¿Cómo pueden alcanzar tanta altura unos patos?» Chispa se asomó por la batayola. El gnomo sujetaba con firmeza bajo su brazo al primer pato que había caído en la cubierta. «Quizás esta es su ruta cuando emigran», sugirió. «Una teoría interesante», opinó Argos. ¿Se limitarán a volar en círculos durante los 3 meses o tendrán algún punto de destino? Entretanto, Kitiara había amarrado las patas del animal con una tira de cuero y las alas con un trozo de cuerda. Al advertir que Remiendos observaba atentamente sus movimientos, preguntó irritada. ¿Prefieres hacerlo tú? No, me preocupa que le hagas daño. ¿Hacerle daño? Tengo intención de comérmelo. Oh, no. Es muy bonito, con esas plumas doradas y verdes. Sí, y aún tendrá mejor aspecto asado en la cazuela. Los patos que yacían inconscientes en la cubierta eligieron aquel preciso momento para levantarse y alzar el vuelo en medio de agudos graznidos. En unos pocos segundos, todos se habían marchado a excepción del ánade que Kitiara había amarrado. El animal lanzó unos gritos desesperados a sus compañeros que lo abandonaban. Remiendos lo contempló un largo rato, y luego se lo entregó a Kitiara. 2 lagrimones se deslizaron por las mejillas del gnomo, y cuando la mujer cogió al ánade, no pudo contener un ahogado sollozo. «Por todos los dioses», exclamó la guerrera. «Quédatelo, Remiendos. Que te diviertas». «Oh, lo haré». El pequeño gnomo salió disparado hacia la puerta de los camarotes con el pato en los brazos. «Ya le he encontrado un nombre, Oro Viejo. Por sus plumas doradas que parecen tener siglos». La puerta se cerró tras el feliz hombrecillo. «Vaya, ahora en lugar de tener pato para cenar, hay una boca más que alimentar», refunfuñó Kitiara. «No te preocupes. Ese animal es uno de nosotros, vuela muy alto y muy lejos del hogar», fue el comentario final de Sturm. 32. La carabela abandonada. No hubieran sabido decir cuándo se produjo el cambio. Fue lento, no advirtieron oscilaciones bruscas ni perturbaciones dramáticas. En algún momento, mientras se encontraban rodeados por los hinchados cúmulos blancos, el señor de las nubes cesó de elevarse hacia KRYNN y descendió con lentitud en dirección al planeta. Sturm interrogó a Argos acerca de aquel fenómeno, pero el gnomo solo farfulló algo sobre la densidad de la materia en relación con el aire, y no añadió nada más. El caballero imaginó que ni el mismo Argos lo comprendía. Fuera como fuese, lo cierto es que la órbita azul de KRYNN pasó de estar encima de sus cabezas a encontrarse bajo sus pies, y conforme se acercaban a su planeta natal, las corrientes de aire crecieron de intensidad y la navegación se hizo más veloz. «Deseo que llegue el momento de aterrizar», comentó Kitiara. «Como tenga que continuar comiendo palitos rosas y bebiendo agua mucho tiempo más, me saldrán cuescos de lobo por las orejas». Remiendos, que escuchó el comentario de la guerrera, procuró que la mujer alejara la vista de Oro Viejo. Poco a poco, la atmósfera se tornó más cálida y húmeda. Los viajeros agradecieron el aumento de la temperatura. Sin embargo, acostumbrados al aire liviano del Unitari, el más denso y opresivo de KRYNN les causó fatiga y cansancio.
Durante algún tiempo no tuvieron ánimos ni fuerzas para realizar el más mínimo esfuerzo. Por los dioses, jadeó Sturm, mientras ayudaba a Carcoma y a Chispa a manejar la vela de babor. No me había sentido tan agotado desde aquella ocasión en que Flint y yo escapamos de los enanos del bosque, después de que Tasleov tomara prestada parte de su plata. El día y la noche se sucedieron a un ritmo más parejo y el sueño del caballero se hizo más profundo y de más larga duración a medida que transcurrían las jornadas. Argos les informó que la travesía había comenzado hacía 19 días y que, según sus estimaciones, tardarían otros 2 en tomar tierra. El cielo permutó su perpetuo manto negro por un hermoso azul, en el horizonte proliferaron las nubes. Por fin, a través de los resquicios abiertos entre los hinchados cúmulos, entrevieron bosques, campiñas, montañas y mares. Todavía se encontraban a mucha altitud, pero al menos tenían la referencia de terreno sólido bajo sus pies. La mañana del que sería su último día a bordo amaneció bochornosa y húmeda. Las velas colgaban flácidas de los mástiles y se amontonaban en pliegues sobre la cubierta. Una neblina pegajosa se cernió sobre la nave, no se veía más allá de 3 metros de la batayola. Alerón comenzó a vocear. «Hola. Hola». «No se ve nada», comentó Kitiara, que tenía los ojos entrecerrados en un arduo esfuerzo por escudriñar más allá del blanquecino manto. «Ni siquiera sabemos a qué altura volamos», añadió Sturm. Tenían la sensación de que el señor de las nubes se encontrara metido en una bola de algodón. Tartajo hizo acto de presencia en la cubierta, el jefe de los gnomos portaba un cabo al que había atado un rezón. Deberíamos arrojarlo por la B, borda. Cabe la P, posibilidad de que se enganche en la C. Copa de un árbol. Así nos detendríamos. El gnomo se dirigió hacia la proa y dejó caer el rezón, que luego ató al bauprés. Cuando el hombrecillo regresó al centro de la nave, Kitiara le preguntó cuándo dejarían escapar el gas de la bolsa. «Lo haremos C. Cuando estemos seguros de hallarnos P, próximos a tierra, no antes». La mujer fijó la mirada en la mugrienta bolsa suspendida sobre sus cabezas. El globo de lona se había deshinchado de forma gradual, de acuerdo con el aumento de la temperatura, y se removía en la floja red, como un animal salvaje que tratara de escapar furtivamente. Kitiara acarició la empuñadura de su daga. «Se acabaron las tonterías», pensó. «En el momento en que las condiciones me parezcan favorables, yo misma la desgarraré». Alerón, todavía atareado en el manejo de las velas, señaló hacia la proa, por el lado de estribor. «Fuego», chilló. Argos despegó el catalejo y lo enfocó hacia el distante fulgor anaranjado que se divisaba entre la niebla. El astrólogo se quedó boquiabierto, estático, después apartó el telescopio y lo cerró. «Bobalicón», increpó al piloto. «¿Nunca has visto amanecer?» «¿Cómo? ¿Amanecer?», repitió Kitiara. La salida del sol solo podía significar que se hallaban lo bastante cerca de tierra para que el astro surgiera como la bola de fuego que todos recordaban, y no como el disco amarillento que divisaban entre la luna roja y KRYNN. Al intensificarse el calor y el brillo del sol, la niebla se disipó. A 300 metros por debajo de la nave se extendía un océano. Hasta donde alcanzaba la vista, no se divisaba otra cosa que las aguas verdosas del mar. El aroma del salitre impregnó el aire cuando los rayos ardientes del astro caldearon la superficie líquida. Se levantó una suave brisa del norte y la nave se desplazó, lenta y cansinamente, a unos 6 nudos de velocidad. Con el transcurso de las horas, la pegajosa humedad aumentó y los viajeros se despojaron de las pieles y prendas de abrigo. Los gnomos incluso se desprendieron de sus zapatos, y sobre la cubierta resonó el suave trepidar de 9 pares de pies diminutos en un afanoso ir y venir. A fin de protegerse del ardiente sol, Remiendos troceó las camisas y preparó unos grandes pañuelos para todos. Poco después, el grupo de gnomos parecía una banda de pequeños piratas.
También Kitiara se había librado de las pesadas ropas de abrigo y solo vestía el pantalón de montar y un chaleco de cuero. Sturm se mostró remiso a despojarse de su túnica de manga larga y de las botas. La mujer observó las manchas de sudor que se extendían por su pecho y bajo los brazos, y llegó a la conclusión de que mantener una sobria dignidad podía convertirse en una carga muy pesada. Lograron que la nave descendiera hacia el mar angulando las alas. El rezón rebotó en las crestas de las oías. Argos trabajó con tesón con su astrolabio para determinar su localización, pero al carecer de compás o cartas de navegación apropiadas, no alcanzó más que una estimación aproximada y a grandes rasgos. Aún así, lo intentó y al cabo de un rato había llenado toda la cubierta, desde el puente de mando hasta el codaste, con cifras y más cifras. El sudor se acumuló en las arrugas de su frente y goteó de forma molesta por la punta de su nariz. Kitiara y Sturm examinaron durante un rato los profusos cálculos del astrólogo hasta que la mujer, impaciente, inquirió. ¿Y bien? Estamos en KRYNN, respondió Argos. Kitiara contó en silencio hasta 10 a fin de controlar su irritación. El gnomo prosiguió. La mejor estimación que puedo ofrecer es que nos encontramos en alguna zona del mar de Sirión, a 500, 1000 o 1500 kilómetros de San Crist. A 500, 1000 o 1500. Repitió confuso Sturm. Sin un compás es muy difícil ser más preciso. El gnomo se quitó una gota de sudor que colgaba pertinaz de la punta de su nariz. Estoy seguro de que se trata de uno de esos 3 múltiplos de 500. Fantástico. Lo mismo podemos alcanzar la bahía de Talan dentro de 4 días, como morirnos de hambre mientras llegamos a una isla que se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Kitiara levantó los brazos sobre su cabeza. No pereceremos de inanición, apuntó Alerón. Ah, ¿no? ¿Cómo estás tan seguro? Ahí hay un barco, respondió con tranquilidad, al tiempo que señalaba con un dedo hacia el mar. Las cifras que tanto trabajo le habían costado a Argos se borraron en un instante al ser pisoteadas por todos en su afán de asomarse por la borda. A babor, silueteadas contra el horizonte, otearon unas velas blancas y los mástiles de una embarcación. Argos sacó su catalejo, pero Kitiara se lo arrebató de las manos. Protestó el gnomo, pero la mujer se había llevado el instrumento al ojo y escudriñaba las aguas. La nave era una carabela de 2 palos, de origen dudoso, no llevaba mascarón de proa ni se distinguía nombre alguno en el castillo de proa. De los mástiles no colgaba ningún estandarte o bandera. La cubierta estaba muy limpia y el lustrado maderamen, reluciente. ¿Tienes alguna idea de dónde procede?, inquirió Sturm. No. No veo a ningún miembro de la tripulación. Busca en los aparejos. Navegan a todo trapo, y lo normal es que alguien esté subido a las jarcias. Ya lo he hecho, pero tampoco ahí he divisado a nadie. La velocidad del Señor de las Nubes aminoró al entrar en un estrato bajo de aire, que soplaba en otra dirección. Las velas de parche zorzaron y se sacudieron con impotencia. En tanto Sturm y los gnomos se ocupaban de fijarlas y orientarlas de nuevo, la mujer estudió con interés la enigmática embarcación. ¿Una nave pirata quizás? ¿O de contrabando?, musitó para sí. Existían muchas razones para ocultar el nombre de un barco, pero pocas eran legales. Kitiara llamó al caballero. Sturm, acércate. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no alcanzamos a la nave y la abordamos? El hombre llegó hasta el borde del techo del puente de mando e hizo visera con la mano para resguardarse los ojos del sol y mirar a la guerrera con intensidad. ¿Para qué? Tal vez lleve alimentos y agua fresca. Su argumento tenía mucho peso. Sturm estaba tan harto de judías secas y plantas del Unitari como cualquiera de sus compañeros. Aceptó la proposición. Podemos hacerlo. El rezón sigue colgando, así que tendremos que cuidarnos para no romperle los aparejos o rasgar las velas. El misterioso barco mantenía el mismo rumbo, con todo el velamen desplegado.
Cuando el señor de las nubes sobrevoló cerca del costado de babor, Kitiara descubrió que el timón estaba amarrado. Las vidrieras del castillo de proa también tenían echados los postigos y todas las portañolas del casco estaban cerradas. En un día caluroso y de viento en calma como aquel, haría un calor bochornoso en el entrepuente, pensó la mujer. «Soltad las velas», ordenó Sturm. Trinos y Bramante las desplegaron y la nave dio un brusco salto hacia adelante. El rezón se enganchó en el estay del palo mayor y frenó a el señor de las nubes, que giró sobre sí. De pronto, volaron con la popa por delante, arrastrados por la carabela. ¿Ahora qué?, quiso saber Alerón, mientras se asomaba por la borda. «Alguien tendrá que bajar para amarrarnos», sugirió el caballero. «Lo haría, pero temo que este cabo sea demasiado fino para mi peso». «No me mires», dijo Kitiara. «Ya he tenido escaladas de sobra en este viaje». Remiendo se ofreció para el trabajo, era el más pequeño y también el más ágil. El gnomo descendió por la cuerda hasta el remate del mástil y, una vez que alcanzó la cruceta, agitó los brazos e indicó con un gesto que había llegado bien. «Busca un cabo más grueso, amárralo y sube con él hasta nuestra nave», dijo Sturm a voces. Remiendos asintió con la cabeza y se descolgó por el aparejo hasta la cubierta de la carabela. Encontró una soga gruesa enrollada junto al palo del trinquete y se la echó al hombro. Poco después estaba de vuelta en el señor de las nubes. «Sí, señor, este es mi aprendiz», dijo Bramante con orgullo. «¿Viste señales de vida en ese barco?», le preguntó Kitiara. Remiendos dejó caer en el suelo el resto del rollo de soga antes de responder. «No. Todo está muy limpio y cuidado, pero no hay ni un alma». Sturm bajó al camarote. Cuando regresó a cubierta, llevaba su espada. Tras colocarse el cinturón en bandolera, pasó una pierna por encima de la batayola. «Será mejor que me adelante y eche una mirada». «Te seguiré», dijo Kitiara. «Y yo», propuso Remiendos. Todos los gnomos se mostraron dispuestos a ir tras él, pero Sturm se negó. «Alguien ha de quedarse a bordo. Arregladlo como queráis, pero no podéis venir todos. 30 metros son muchos cuando esa distancia hay que salvarla descolgándose por una cuerda», pensó el caballero, que tuvo que hacer un alto a medio camino, mareado por el calor. Se enjugó el sudor que le entraba en los ojos, sin dejar de preguntarse cómo iba a subir después a pulso. Sintió un gran alivio cuando sus pies tocaron la lustrosa y oscura madera de roble del peñón. A continuación, Kitiara inició el descenso enroscando en la soga sus piernas desnudas. La cubierta estaba tal como la había descrito el pequeño Remiendos, pulcra y ordenada. Aquello no le gustó nada a Sturm. Los tripulantes no habrían abandonado una embarcación que estaba en excelentes condiciones sin tener un buen motivo. Kit se dejó caer de un salto en la cubierta y sobresaltó al hombre, que se revolvió al tiempo que desenfundaba la espada. «Tranquilo, soy yo. Estoy en el mismo bando, ¿recuerdas? Lo siento. Este barco me ha puesto los nervios a flor de piel. Si te parece bien, iremos hasta la proa, tú por el lado de estribor y yo por el de babor». Completaron el recorrido sin descubrir nada anormal, excepto que no había señales de ningún miembro de la tripulación. Junto al bauprés había una escotilla, y la guerrera propuso bajar por ella al interior de la nave. «Aún no. Inspeccionemos antes la popa». En aquel momento, Argos y Tartajo llegaban a la cubierta. El astrónomo manejaba una escuadra de carpintero y el jefe de los gnomos blandía un martillo, al parecer, las únicas armas que habían encontrado a bordo. Ahora más que nunca parecían unos diminutos piratas al abordaje de una desafortunada embarcación. ¿Habéis descubierto algo? Nada. La rueda del timón estaba, como advirtiera antes Kitiara, atada con fuerza y solo se desplazaba unos centímetros a la derecha o a la izquierda, según la dirección en que el viento y las olas empujaban el timón.
Sturm intentaba encontrar algún indicio que apuntara cuánto tiempo hacía que estaba amarrada, cuando Kitiara dio un sonoro respingo. «Mirad». Clavado en la pared del alcázar había un cuervo muerto, disecado, con las alas y la cola extendidas. «Esto lo he visto en otras ocasiones», dijo Kitiara. «Alguien ha lanzado un hechizo sobre este barco y como protección del maleficio se ha clavado ese cuervo. Tenemos que salir de aquí». «Tranquilízate». La voz de Sturm era reposada. «No he advertido vestigios de fuerzas mágicas activas. Entremos y veamos si al menos identificamos el barco». Empujaron la puerta de listones. Los goznes de bronce gimieron. En el umbroso interior del alcázar hacía un calor sofocante. Unas delgadas franjas de luz proyectaban unas sombras extrañas en la estancia. «Tartajo, abre los postigos, por favor». El gnomo se dirigió hacia el juego de luces y sombras situado a la derecha y durante un momento se escuchó el suave y repetido roce del pestillo al correrlo. Las contraventanas se abrieron y la luz inundó la cabina. «Aquí está el capitán», dijo Kitiara con voz lúgubre. El señor de la carabela estaba sentado a la mesa, fija la ciega mirada de sus cuencas vacías. Los huesos del cráneo estaban limpios y secos por completo, las manos esqueléticas reposaban sobre el tablero de la mesa, con los dedos entrelazados. El capitán llevaba una ostentosa casaca de brocado azul, ornada con borlas y galones dorados. Como toque macabro final, los despojos de su última cena aún se encontraban en un plato frente a él. Tartajo hurgó en los huesecillos de la carcasa. «Pollo». «Una gallina, diría yo», anunció. Sturm tomó la copa de peltre colocada junto a la mano derecha del muerto y la olió. No había trazas de la existencia de veneno en el recipiente vacío. Al dejarla otra vez sobre la mesa, se fijó en el anillo de plata que el hombre lucía en uno de los dedos. Levantó con toda clase de cuidados la esquelética mano, pero, a pesar de todo, los huesos se desmoronaron al tocarlos. Sturm alzó el anillo hacia la luz, a fin de buscar alguna inscripción o el cuño del orfebre, pero la sortija era un simple aro de plata algo oxidado, fabricado en cualquier parte y por cualquier persona. Kitiara se había agachado para atisbar debajo de la mesa. ¿Qué es eso?». Cuando se incorporó, sujetaba entre las manos otra calavera. Esto se encontraba entre los pies del capitán Hueso. «Alguien le cortó la cabeza a este muchacho. Se nota la señal del hacha aquí, mira». La guerrera dejó la horrenda reliquia en la mesa y se agachó de nuevo. «Bonitas botas. Piel de gamo y hebillas de plata. Nuestro capitán era todo un dandy». «Me pregunto quién sería», musitó Sturm. «Cielos». Tartajo se hallaba cerca de las ventanas de popa y había topado con un arcón forrado en cuero. El gnomo soltó la sencilla cerradura y el contenido quedó desvelado, montones de monedas de oro y piedras preciosas. Kitiara emitió un penetrante silbido mientras se apoderaba de una esmeralda singularmente hermosa. «Ahora lo comprendo. Este es un barco pirata», comentó. «¿Qué te induce a pensarlo?», inquirió Argos. «No se amasa un botín semejante con textiles o con la pesca». La guerrera levantó la tapa de un segundo cofre. Este se encontraba repleto hasta el borde de pequeñas cajas de madera. Kit abrió una de ellas y se asomó para descubrir el tesoro que guardaba. Un instante después, encogía la nariz y soltaba un estrepitoso estornudo. «Salud». «¿Qué es?», se interesó Tartajo. «Especias. Pimienta», respondió entre resuellos al tiempo que cerraba de golpe la tapa. Sturm se asomó por encima de su hombro. «Las especias son más escasas que el oro y, por lo tanto, más preciadas», afirmó rotundo. «Este cofre es sin duda más valioso que el otro». «Va. Cuando llegue el momento, quiero mi parte en oro y joyas», insistió la mujer. Sturm la miró de hito en hito. «¿Tu parte? Creí que te preocupaba el maleficio».
Con los bolsillos repletos de oro, hago frente a cualquier hechizo de este mundo. Acompañando la acción a las palabras, Kitiara se guardó monedas y gemas a puñados. La puerta de la cabina se abrió con brusquedad. Todos sufrieron un sobresalto, pero solo se trataba de Pluvio. Creí oportuno venir a advertiros. Se acerca una fuerte tormenta, dijo el meteorólogo. A decir verdad, aseguraría que se trata de un potente ciclón. No tardaremos mucho. Solo el tiempo suficiente para recoger el botín. Kitiara se inclinó sobre el cofre y trató de arrastrarlo hacia la puerta, pero apenas logró moverlo de sitio. No os quedéis ahí parados como bobos. Ayudadme. No tenemos tiempo para tesoros, Kit. Regresemos a El Señor de las Nubes, replicó Sturm. Ella cesó en sus esfuerzos y levantó la vista hacia el caballero. ¿Crees que debemos? ¿A qué te refieres? A regresar a nuestra nave. ¿Por qué no nos quedamos a bordo de esta? Porque ignoramos lo ocurrido aquí, protestó Sturm. Todos los indicios sugieren que podría irse a pique en el momento en que entremos en la tormenta. Lo mismo puede suceder con el Señor de las Nubes. Tartajo se removió inquieto e interrumpió la discusión de los humanos. Por favor. Yo regreso ahora mismo, y salió disparado por la puerta de la cabina. Argo se encogió de hombros. Me hubiese gustado investigar más a fondo este barco, pero mi puesto está junto a mis colegas. El astrólogo saludó con la cabeza y empujó a Pluvio hacia la salida. ¿Vienes o te quedas?, exclamó Sturm con tono de enfado cuando se quedaron solos. Me quedo. Ella cruzó los brazos sobre el pecho con gesto testarudo. En ese caso, estarás sola. El hombre salió a cubierta. Soplaba un viento frío del sur, las velas se hincharon y la carabela dio media vuelta y enfiló rumbo al norte. Unos nubarrones grises con ribetes púrpuras avanzaban con rapidez a ras del agua. En cuestión de minutos, ambas naves se habrían metido en el sombrío banco. Los gnomos escalaban por la soga sin mayores problemas, y cuando Sturm alcanzó el final del mástil, los hombrecillos trepaban por la batayola de la nave. El Señor de las Nubes se agitaba y tiraba del cabo como un pez enganchado a un anzuelo. Sturm miró con inquietud la restallante soga, pero por fin la asió y comenzó a escalar. Una bocanada de llovizna menuda y templada, heraldo de la inminente tormenta, azotó al caballero. Sturm se limpió el rostro y levantó la mirada. Los gnomos habían arriado las velas, pero la bolsa de gas, impulsada por el viento, arrastraba con fuerza la nave. Se izaba a pulso, palmo a palmo, y evitaba pensar en las encrespadas olas que batían 25 metros más abajo. El aguacero irrumpió súbito y torrencial y lo empapó hasta los huesos en cuestión de segundos. El hombre no cejó en su empeño, sin embargo, tenía la sensación de no avanzar y de que el Señor de las Nubes continuaba tan lejano como al principio. Hola, Sturm. Hola. Alerón, ¿eres tú?, contestó a voces. Sturm, ¿me oyes? La soga está mojada y se estira con tu peso. La tensión es excesiva, gritó el invisible gnomo. Regreso a la otra nave. La oscura silueta del Señor de las Nubes era apenas perceptible. Volveremos a buscaros. La voz era cada vez más tenue. Que Reorx os guarde. El caballero resbaló por la guindaleza hacia el ondeante mástil. La robusta verga de roble le propinó un seco golpe en las costillas que lo dejó sin aliento, la soga se escapó de sus manos y se precipitó al vacío, su cuerpo chocó contra una de las velas, a la que se agarró con desesperación. La suave lona cedió bajo sus agarrotados dedos y se desgarró poco a poco. Por último, Sturm se desplomó sobre cubierta, cegado, empapado y sin aliento. Los gnomos cortaron el cabo que lo sujetaba a la carabela y el Señor de las Nubes se remontó en el aire hasta perderse de vista. Kit se acercó a Sturm, que seguía tendido boca abajo, y le dio la vuelta. ¿Puedes ponerte de pie? ¿Puedes caminar?
voceó, a fin de hacerse oír en el ululante viento. Al asentir él en silencio, la mujer lo ayudó a incorporarse y ambos se dirigieron hacia el alcázar. Sturm se derrumbó sobre el suelo de madera, cerca de la mesa del capitán, y trató de recobrar el aliento. Kitiara recorrió la estancia, cerró los postigos y ajustó con firmeza las troneras. ¿Te encuentras bien?, le preguntó en la oscuridad. Sí. ¿Se han marchado los gnomos? Se vieron forzados a cortar el cabo para salvar la nave, lo interrumpió un lacerante golpe de tos. La guerrera chasqueó el yesquero que había sobre la mesa y encendió una gruesa vela. La llama temblorosa arrancó destellos fantasmagóricos en la calavera del capitán muerto y Sturm, tras escurrir su empapado pañuelo, cubrió con él el lúgubre cráneo. ¿Se empeñaba en mirarte?, dijo Kitiara sarcástica. La mujer alargó una mano para sujetarse, ya que el suelo subía y bajaba con la regularidad de un balancín. Sturm hizo caso omiso de su comentario y sugirió: tendremos que arriar las velas. Si nos coge un viento racheado, zozobraremos. No subiré ahí arriba con este vendaval. No es preciso que vengas. Cortaré los estéis de las velas bajas. Con seguridad se las llevará el aire, pero con eso será suficiente. El hombre se dirigió a la puerta de la cabina, con la espada ya desenfundada. Espera un momento. Kitiara había encontrado un cabo de amarre en una de las gavetas de la cabina y se acercó al caballero. Levanta los brazos, le indicó. Luego rodeó el pecho del hombre con la cuerda y la anudó. No se te ocurra darte un chapuzón, le advirtió burlona. Procuraré no hacerlo. Cuando Sturm abrió la puerta, recibió la embestida del ventarrón. Avanzó tambaleante hasta el palo mayor y cercenó los aparejos de la vela con golpes rápidos y precisos. La lona aleteó como algo vivo al quedar libre de la verga. El caballero pasó debajo de la arboladura, se encaminó hacia el palo del trinquete y repitió la misma operación. La nave se desplazó con más suavidad al quedar solo las gavias y las cebaderas, y Sturm regresó al alcázar. Ya no se mueve tanto, comentó Kitiara mientras abría la puerta. Las ropas y el cabello del hombre chorreaban agua. ¿Qué hacemos ahora? Bajemos a explorar, sugirió la guerrera. ¿Has olvidado el maleficio? El semblante de Kitiara se tornó tenso. No, no lo he olvidado. Pero si lo que hemos visto aquí es un ejemplo de lo que hay a bordo, no me preocupa en exceso. Acto seguido golpeó levemente la calavera cubierta con el pañuelo. El cráneo se desprendió de las vértebras y cayó sobre la mesa. Quedó boca arriba, las cuencas vacías prendidas con fijeza en los intrusos.